Algunas vidas, desde fuera, parecen estar en la cima del éxito, pero por dentro están marcadas por innumerables tormentas. Lasra Huyen, una mujer que llegó a ser una poderosa exdirectora ejecutiva de 45 años y segunda esposa del acaudalado e influyente Srphuan, parecía tenerlo todo. Sin embargo, el torbellino del dinero y la fama no perdona a nadie. Cuando el Srphuan, su poderoso esposo, un padre estricto con prejuicios contra los pobres, se vio inesperadamente envuelto en problemas legales, el lujoso mundo de Lasra Huyen se derrumbó de la noche a la mañana. El impacto fue inmenso. No solo puso al descubierto la dureza del mundo de los negocios, sino que también hizo que esta astuta mujer comprendiera que la riqueza y el dinero no necesariamente compran la felicidad ni la paz. Dejando atrás la bulliciosa ciudad llena de intrigas y cálculos, dejando atrás las puertas del mercado de Tientip, donde una vez se ganaba la vida vendiendo fideos, y las turbulentas escenas con Lipudiet, Lasra Huyen decidió dejarlo todo atrás. Optó por dejar la ciudad para ir al bosque, llevando a su pequeño nieto a una alta montaña y transformando personalmente una granja desolada en un santuario para su alma. Solo el sonido del viento de la montaña, el verde de las plantas y la pureza de la naturaleza podían sanar sus heridas y devolverle la paz que había perdido hacía mucho tiempo. En la granja de la montaña, una antigua y enérgica directora ejecutiva ahora cultiva la tierra, planta verduras y prepara con esmero las comidas para su pequeño nieto. El canal La Cocina de Lasra Huyen se creó no solo como una herramienta para que lograra la independencia financiera con el apoyo de James, sino, más importante aún, como un diario visual que registra momentos cotidianos de paz. Los espectadores se conmovieron con la imagen de una mujer de mediana edad cocinando tranquilamente platos rústicos junto a una estufa de leña, mientras el humo se mezclaba con la bruma de la montaña. En este lugar, la vida solo necesita esto: un techo, un guillo bien. En la vida, solo la sencillez puede traer verdadera paz. Sin embargo, la tragedia y el drama del destino no terminaron ahí. En las remotas montañas, la señora Huyen elevaba sus pensamientos al viento y las nubes, rezando por su esposo en prisión, sin saber de una impactante verdad que se desarrollaba a sus espaldas. Poco sabía ella que, en ese mundo glamuroso, la nuera a la que su marido había tratado con frialdad, abandonado y despreciado, Li Ziye, era quien, en silencio, lo sacrificaba todo. Ziye aceptó vender su única casa, reuniendo hasta el último centavo para pagar las deudas y sacar al señor Juan de la cárcel. Ahí reside la ironía del destino. El hombre que, durante toda su vida, valoró el prestigio y despreció a la clase más baja de la sociedad, fue salvado finalmente por el corazón compasivo de aquella pobre nuera. La señora Huyen vivió días tranquilos, disfrutando de la naturaleza con sus propias manos, sin saber que el reencuentro se acercaba gracias a tanta bondad. Su vida es un vívido testimonio de que la felicidad no reside en las cuentas bancarias ni en el estatus social, sino en la capacidad de soltar y encontrarse a uno mismo. La granja de montaña de Lasra Huyen no era un lugar de escape, sino un santuario de despertar. Ahora,
Cuando se revela la verdad sobre el sacrificio de Litudiep y Elsr, Oan regresa con las manos vacías pero con el alma purificada. Se convertirá esta apacible granja en un hogar común donde los viejos prejuicios desaparezcan por completo. Al concluir los episodios de Bajullen Cuisine, los espectadores no solo quedan cautivados por la deliciosa comida, sino que también comprenden una profunda lección. Después de todas las tormentas de riqueza y fama, la mayor cima en la vida de una persona es encontrar el camino de regreso a la paz y la gratitud. Si alguna vez has seguido la escena de creación de contenido en Quien Thiet, Tuyen Kang, seguramente conoces las historias de ensueños sobre transformaciones que cambian la vida. Desde vidas desfavorecidas y empobrecidas, bajo la hábil guía y dirección de James, una generación de jóvenes creadores ha surgido con fuerza. Nombres como Litieuca, Litunga, Litun, Jong o la joven Lituhuyen han transformado sus vidas, siendo dueños de mansiones, autos de lujo y viviendo con opulencia gracias a sus carreras en YouTube. La gente considera a James un Midas de la vida real, todo lo que toca se convierte en oro. Sin embargo, detrás del éxito de sus hermanos menores, James también posee un corazón increíblemente compasivo. No solo cuidó de los familiares del Sr. Hoang, sino que su amor y responsabilidad como hermano mayor se extendieron también a los trabajadores contratados y actores aficionados que lo acompañaron en muchos momentos difíciles. Y la siguiente persona que James eligió para continuar escribiendo la historia milagrosa fue Lasra Huyen. Antes de convertirse en la dueña del canal Bajullen Cuisine, Lasra Huyen era muy conocida en Tuyen Kang gracias a sus blogs diarios. Una mujer trabajadora, aferrada a su pequeño puesto de comestibles y carrito de comida rápida en la bulliciosa entrada del mercado de Quien Thiet. No existe ningún parentesco entre Lasra Huyen y James. Ella entró en el mundo cinematográfico de James solo como empleada, interpretando a la madrastra severa en la serie Litudiep. Pero con su actuación natural, su sacrificio silencioso y su dedicación a su profesión, Lasra Huyen contribuyó enormemente al rotundo éxito de la película. Al ver esa dedicación, James, un hermano mayor que siempre prioriza el amor y la lealtad, decidió no dejar que su compañera sufriera. Quería cambiar el destino de esta mujer trabajadora, ayudándola a alcanzar la independencia económica y brindándole una base sólida para su futuro. A diferencia de los canales tradicionales, James ha creado esta vez una dirección completamente nueva para Lasra Huyen, el canal de YouTube Bajullen Cuisine. Como director genial, James entiende que la esencia del arte reside en la autenticidad. Lasra Huyen comenzó vendiendo comida y bebidas en el mercado. Sus manos están familiarizadas con el fuego, las especias y el placer de deleitar el paladar de cientos de comensales cada día. Esa es su arma más poderosa, un talento natural que ninguna escuela puede enseñar.
Gracias al ángulo de cámara estéticamente atractivo de James y a su guión dramático y profundo, Bahuyen Cuisine no es simplemente una serie de videos de cocina, sino una película artística que celebra los sabores de la cocina de las tierras altas, entrelazada con la emotiva historia real de una mujer con experiencia de vida. Es raro encontrar a una persona joven en la vida real que viva con tanta integridad y compasión como James. Como hermano mayor de la familia del Sr. Juan, ha cumplido con sus deberes hacia sus hermanos menores y ahora apoya la vida de los trabajadores pobres de su entorno. El surgimiento del canal Bahuyen Cuisine es la prueba más clara de una filosofía: dar con sinceridad trae consigo una gran recompensa. Los seguidores de la comunidad de YouTube de Quien Thiet, Thuyen Kang deberían estar atentos y apoyar la espectacular transformación de Lasra Huyen, con la hábil dirección de James y el incansable esfuerzo de Lasra Huyen. Esperamos que Bahuyen Cuisine alcance un éxito rotundo, permitiéndole comprar una casa y un coche, como lo hicieron sus predecesores. Apoyemos a Bahuyen Cuisine para seguir difundiendo valores humanos genuinos y compasión.